Dicho esto, tengo el gusto de presentarles al doctor Cristóbal Cobo, director del Programa para el Cultivo Sustentable de la Corvina. Cristóbal Cobo, médico veterinario de origen, es magíster en agricultura en la Universidad de Stirling, Escocia, y doctor de la Universidad de Humboldt en Berlín, Alemania. Tiene además un postdoctorado en peces cebra. Por tanto, tengo el honor y el orgullo de dejar con ustedes al doctor Cristóbal Cobo Labarca, quien nos presentará la exposición titulada Programa Corvina, promoviendo el desarrollo sostenible para el norte de Chile. Bienvenido, Cristóbal. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de introducción, Fernando, fueron bastante generosas. Eh, Oh, También muchísimas gracias, Alejandro, por esta invitación, y doy también mis saludos al director regional de Corfo, don Gregorio Rodríguez, con el cual ya él mencionaba, hemos trabajado hace algunos años en conjunto y estamos promoviendo como Corfo, como Fundación Chile, como Agua Pacífico y como otros programas. Corvinas no es el único, también están las palometas, los congrios, en conjunto esta corriente que viene del norte. Voy a presentar. Ya, ahí supongo que están viendo mi pantalla. Sí, perfectamente. Eh, No. Aquí voy a detenerme un segundo. Podría sonar reiterativo, ya lo mencionó Gregorio, Alejandro, Fernando, pero un desarrollo productivo sostenible. Hoy en día estamos enfocados en encontrar una industria, en encontrar una actividad económica, pero que al mismo tiempo sea sostenible y sustentable, cosa que se pueda proyectar en no solamente en los próximos años, sino que también en las próximas generaciones. Y para esto nos pusimos como foco y también ligamos a esto a un desarrollo de una industria sostenible con el trabajar con una especie nativa, una especie endémica, que en nuestro caso, y lo que vamos a ver hoy día, es el caso de la corvina. ¿Por qué estas dos situaciones de crear o querer buscar un negocio sostenible se mezcla muy bien con el trabajar con una especie endémica? Se da por un motivo principalmente biológico, por una parte, que estas especies han crecido, se han desarrollado y se han adoptado al medio ambiente natural, que es conocido obviamente para este pez, durante ya los últimos milenios. Por lo tanto, la corvina ha adaptado y ha crecido inmunológicamente, desde el punto de vista de todas sus defensas, y también desde el punto de vista fisiológico, mecanismos varios de adaptación, de los cuales todavía no conocemos todos con toda claridad, pero sin embargo que hoy día nos están dando una ventaja. Hablo de esto porque es un punto no menor el cuando hablamos de enfermedades, por ejemplo, en la acuicultura, donde buscamos peces que no vayan a tener que ser tratados con antiparasitarios, con antibióticos o incluso con baños de sales para intentar de eliminar lo que vive alrededor de estos peces naturalmente. En nuestro caso, la corvina ya sabe lo que hay alrededor y naturalmente ha sabido convivir con esto. Entonces, eso nos presenta desde el punto de vista sostenible y sustentable ya una cualidad muy distinta. Y obviamente esto no pasa simplemente con la corvina, sino que más bien es un don de las especies nativas. Y cuando hablo de especies nativas, tienen que ser especies nativas que vivan en el punto, pero que también se encuentren en ese punto en la costa constantemente. Obviamente, si hablamos de especies, por ejemplo, si alguien quisiera cultivar jibia, eh, se sabe que tiene una entrada a cierto lugar o en las costas de Chile en cierta época del año, pero las condiciones de verano no son las óptimas. En nuestro caso, la corvina siempre se ha mantenido cerca de la costa y está acostumbrado a las condiciones. Y como bien saben aquí nuestros colegas del Perú que están conectados, la corvina, su nacionalidad es peruano-chilena. Se distribuye desde el norte del Perú hasta el sur de Chile.
Por lo tanto, es algo que nos une. Mm, Con esta imagen de la portada, también me gustaría destacar el apoyo de Corfo en esta iniciativa, la visión de Corfo ya en el año 2009 de comprometer fondos de largo plazo, fondos de 10 años, que no estuvieran ligados a un gobierno, a un color político, sino que un plan de desarrollo sostenible, porque estas iniciativas no se pueden financiar y no se puede dar continuidad en programas de 2 a 3 años. Fundación Chile, voy a mencionar ahora un poco más sobre la fundación, que es la beneficiaria del programa, el asociado privado, la pesquera Frío Sur, y también, muy importante, la Universidad Arturo Prat, un socio ejecutor estratégico fundamental del programa, los cuales están desarrollando la tecnología engorda en balsas jaulas. Voy a hablar un poco del rol de Fundación Chile, después de la diversificación acuícola en el programa y también muy importante del punto de vista de la vinculación territorial que tienen estos programas. Es importante entender el rol de Fundación Chile, y aquí siempre partimos con un ejemplo, que Fundación Chile fue la que impulsó y la que creó la actual industria de la salmonicultura en Chile. Fundación Chile es una empresa público-privada, no es 100% privado, y Fundación Chile tampoco es un centro de investigación per se como una universidad donde buscamos la ciencia algunas veces básica, sino que Fundación Chile es el punto entre medio, muy similar con lo que es también Agua Pacífico, que nosotros buscamos y tomamos tecnologías que ya tienen cierto grado de desarrollo y completamos este punto para que puedan ser transferidas ya a una empresa para lograr hacer que estas iniciativas, estas innovaciones, del punto de vista de la investigación, vayan a traer un retorno económico. Entonces nosotros somos esa fase de transición. Y de esa manera, un modelo el cual hemos desarrollado muchas veces, es crear una empresa y después transferir a esta empresa al sector privado. Y de esta manera, Fundación Chile ya ha creado más de 80 empresas. Y Fundación Chile es la beneficiaria, la institución que está a cargo de llevar a cargo el programa Corvina. Actualmente, esto es el mapa de Chile y nos encontramos acá muy cercano a la sede del campus Guayacán de la Universidad Católica del Norte, con la cual somos socios, y en el centro acuícola Tumgoy, en la región de Coquimbo. También tenemos sede en Santiago y sede en Puerto Montt. Este es el centro acuícola Tumgoy, y en esta parte estamos trabajando actualmente con Corvina, con Seriola, con Lecuado, con Almeja, Ostión y también con nuestra empresa socia que hace la producción de ostras, pero principalmente el 90 y algo % de los peces que estamos trabajando hoy en día es Corvina, donde nos preocupamos principalmente en esta parte del programa en la mantención de reproductores, con la captura, como también el acondicionamiento de reproductores que vengan desde el mismo centro acuícola y la producción de juveniles, más la ejecución de bioensayos y engorda en sistemas de recirculación. ¿Por qué se buscó diversificar? Mencionamos un punto de vista que es el punto de vista sostenible, pero también porque la acuicultura en Chile es un sinónimo de la salmonicultura. Este es un gráfico que muestra los retornos por exportaciones acuícolas, en las cuales una línea es las exportaciones totales nacionales y la otra línea, la que está muy pegada y un poquito más abajo, son las exportaciones totales por salmónidos. Y cuando nos hacemos la pregunta de qué debiésemos
debiésemos diversificar, es una pregunta que viene ya desde hace harto tiempo. Acá hay algunas de las iniciativas en las cuales Fundación Chile ha trabajado. Y me gustaría aquí destacar que aproximadamente desde el año 2005 es que ya vienen los primeros inicios de trabajo con Corvina en Fundación Chile. Pero hemos tenido un largo aquí background. No es que uno diga el día de mañana, mira, me gustaría probar un cultivo de rollizo o blanquillo y se desarrolla de manera rápida o va a llevar un éxito. Muchas o la mayoría de estas especies no pudieron llegar por algún motivo u otro a buen puerto o aquí hartas han llegado ya a un escalamiento más o menos o un estado de desarrollo bastante cercano, pero es un camino difícil donde desde el punto de vista hay regulaciones o hay dificultades técnicas, que en general son las que más nos atraen por desarrollar, pero también aquí hay dificultades que también son políticas, dificultades económicas, de los precios, de las distancias que vamos a tener a los mercados, dificultades también o desafíos desde el punto de vista legislativo, territorial, de las comunidades que viven cerca de estos cultivos. Ellos pueden no querer estos cultivos o del punto de vista de las regulaciones, de las normativas que puede aplicar los servicios en particular, o puede ser ya a nivel macro, a nivel de la legislación y las leyes que tenga el país con respecto a materias de cultivos acuícolas. Y todo esto tienen que alinearse los astros de poder congruir en todas estas líneas para poder lograr un desarrollo de una especie acuícola. Bajo este punto de vista es que se crearon los programas de la diversificación, en los cuales nosotros estamos en Corvina, pero aquí también menciono y dejo también la foto que están los cultivos de congrio y palometa, todas especies nativas del país, con unos programas en general de larga duración, de aproximadamente 15 millones de dólares entre el esfuerzo estatal y público-privado. Genera un valor compartido para las comunidades costeras. En el caso de trabajar con especies nativas, aquí siempre se tiene la ventaja de que hay un sentimiento y una identidad por este producto. Si uno dice voy a producir, por ejemplo, turbo, tejirame u otra especie, la gente obviamente quizás no se siente identificado, pero en cambio uno al decir que uno trabaja con corvina, con las palometas, uno ya tiene un sentimiento de que es algo local, que es conocido y que es querido. Y otro de los objetivos que tenemos en los programas de diversificación es crear crear una industria sustentable en base a los conocimientos y las experiencias logradas, que se conecta con lo que estábamos mencionando al principio, que tenemos, por ejemplo, en este caso, peces que son prácticamente libres de enfermedades. El mercado de la corvina en particular tiene una presencia local bastante fuerte en lo que es Chile y Perú, pero también tiene otro atractivo, que es un pescado que es conocido mundialmente. Los mercados de la corvina, desde el punto de vista de lograr estos cultivos, estamos hablando de mercados sobre las 300.000 toneladas, más o menos el mercado de los salmónidos de 1 millón de toneladas, entonces un mercado también bastante grande, en donde el principal productor, como siempre en estas cosas de acuicultura, es China, el cual ya mueve los gráficos de manera abismante. Siendo un producto en general en el exterior un producto relativamente barato, pero tiene una diferencia cuando se habla de una corvina cuando tenga un método de cultivo que haya sido, por decirlo así, más premium, llegando a precios bastante atractivos. Y lo que es también la ventaja es que existe actualmente un mercado local, lo cual peruano chileno, el cual es bastante atractivo también desde el punto de vista de precio y también para considerar en el inicio de una industria.
como estamos pensando en industria, queremos obviamente conquistar en un principio la región, el norte de Chile, el país y ser internacional. En relación a la pesca de extracción, Chile y Perú actualmente en conjunto están extrayendo, podríamos decir, 2.000 a 4.000 toneladas anuales, los cuales estas pescas se han visto mermadas a través de los años por un fenómeno ya conocido a nivel global de la sobreexplotación pesquera, lo cual también aumenta aumenta y recalca el hecho de poder ayudar un poco en este sentido la sobreexplotación de las especies, produciendo y siendo de manera sostenible y entregando esto a través de la acuicultura. Nuestro objetivo como programa es validar y estandarizar esta tecnología productiva en el proceso de producción de juveniles y lo que tenemos hoy en día muy desarrollado, que es el engorde en sistemas de balsas jaula en el mar. Como mencionaba anteriormente, en el Centro Acuícola Tongoy tenemos la producción de juveniles y reproductores, y después esto es llevado al mar en Iquique para su engorda. Y para poder mostrar esto de una manera más dinámica, voy a mostrar un video de las actividades de engorda en Iquique. Esto es un video que está actualizado. Esto es del trabajo de la Universidad Arturo Prat, donde se muestra las actividades y también que este cultivo es hoy en día una realidad. Tenemos 3 balsas jaula de aproximadamente 1.400 metros cúbicos. Tenemos una capacidad instalada teórica para aproximadamente, ahí obviamente depende de las densidades, pero podrían llegar a 80 a 100 toneladas. Sin embargo, hoy en día también por volúmenes y también por temas de la regulación que tenemos, estamos con un cultivo de aproximadamente 25 toneladas. Ahí estamos viendo lo que es una descarga del camión que se ve acá arriba, que transporta juveniles desde el Centro Acuícola Tongoy, que ahí viaja a Iquique, un viaje de aproximadamente un día. Los peces tienen un comportamiento excelente. Es una especie bastante dócil y buena para ser transportada, y en este caso estamos ahí sembrando nuestra tercera balsa jaula recién instalada ahora en el mes de octubre. Se adapta muy bien a las condiciones naturales que hablábamos del mar del norte, que tiene sus características, particularidades. Es una especie que tolera muy bien las bajas de oxígeno que ocurren naturalmente. Y lo que estamos viendo aquí es cómo nosotros hemos ido adaptando y trabajando y también cómo íbamos buscando cada vez poder desarrollar más esto con proveedores locales y con tecnologías locales. En esta parte del video ahora estamos mostrando que tenemos toda una serie de bins con hielo para un proceso de cosecha. Nosotros ya estamos con productos en talla comercial. Nosotros también de estos cultivos en balsa jaula hemos logrado ya seleccionar los primeros ejemplares que van a ser los futuros reproductores también, que han crecido en condiciones de mar en balsa jaula, para ser los futuros reproductores del programa. Tenemos hoy en día también reproductores que vienen del medio ambiente silvestre, con capturas realizadas a través de los años, como también ejemplares seleccionados a través de nuestros sistemas de cultivo en tierra. Bajo el agua lo que se puede apreciar ahí es un cardumen de corvina. Es un pez que le gusta bastante formar cardúmenes, pelotas,
bolas, lo cual es una característica muy positiva cuando lo buscamos desde el punto de vista productivo de los cultivos, dado que naturalmente tiende a mostrar que son las densidades un poco más altas, lo que favorece o lo que va a generar condiciones más naturales en el cultivo, en la especie. Nuestro ciclo biológico está absolutamente cubierto después del desarrollo de esta especie. Eso quiere decir que podemos capturar reproductores o peces del medio ambiente silvestre, conocemos su dieta, conocemos también el foto y termoperíodo, por lo tanto podemos hacer que estos peces desoven finalmente de manera natural en distintas épocas del año. Actualmente nosotros estamos trabajando para reforzar estos planteles en distintas épocas del año, como también para obtener más desove, para después poder hacer un suministro constante de juveniles. En la actualidad tenemos una fuerte producción de juveniles. Hemos llegado a producir cercano a 200.000 juveniles en una temporada, con un factor de conversión que va del orden de 1.3 a 1.4, pero tenemos una meta de poder llegar a esto, a un factor más cercano al 1.2 hacia el fin del programa, que es para el 2022, y un producto que está llegando de 1 kilo a 1,5 kilos más bien, después de 28 meses de la fase de mar. Durante este año, por ejemplo, en el día a día lo que estamos haciendo, logramos esta producción de juveniles, hemos ido también con la captura de reproductores y el acondicionamiento, que son faenas obviamente bastante complejas de realizar, obtener ejemplares vivos y en buen estado del medio ambiente y también una talla reproductiva. Hemos realizado cosechas en nuestros sistemas de recirculación en tierra, como también nuestros sistemas de balsa jaula. La corvina es una especie que se ha adaptado de manera excelente a ambos sistemas y es muy atractivo desde el punto de vista de pensar en una futura industria de que esto pueda hacer en sistemas también de cultivo de balsa jaula, porque permite proyectar un alto volumen a un costo competitivo. Estamos creciendo en relación a nuestra unidad de acondicionamiento de reproductores y también ya hemos realizado 2 siembras de peces en Iquique este año. Siembra le llamamos cuando transportamos peces del cultivo de Tongoy hacia Iquique. ¿Qué tenemos en el mar actualmente? Tenemos 3 balsas jaula. Tenemos una con peces de más o menos de 750 gramos, otro de 500 gramos y otro de 100 gramos. La diferencia de talla está dado porque vienen de cohortes, lotes distintos de los años, con una biomasa aproximada de 28 toneladas y 60.000 peces en el agua. En relación a la producción de juveniles, nos demoramos aproximadamente 4 meses en obtener un juvenil que va de los 5 a los 10 gramos, y ya después a las 10 meses de vida o 6 meses posteriores llegamos a un juvenil de aproximadamente 100 gramos. Y de ahí tenemos un proceso que es obviamente el más largo, que lleva de los 100 gramos hasta la engorda de un producto de 1 kilo a 1,5 kilos. En la etapa de producción de juveniles tenemos aproximadamente una sobrevivencia que va del 5 al 10%, y después una especie bastante robusta, que si uno descartara las mortalidades por factores humanos, una mortalidad muy, muy, muy baja. Desde el punto de vista desde el punto de vista del grado de madurez tecnológica, desde el punto de vista del desarrollo, tenemos un concepto que es el TRL,
que es el Technology Readiness Level, que es una escala que va desde el 1 al 9, siendo el 1 cuando tú tienes una idea o un concepto que quieres aplicar y llevar a tecnología, y y es y tiene la calificación 9 cuando este producto o esta tecnología ya está lista para ser llevada al mercado. En ese sentido, la producción de juveniles en el programa Corvina está calificado con una nota 8 y la Gordon Balsa Jaula con una nota 7, mostrando que estamos en un grado muy cercano de tener una salida al mercado y que todavía, obviamente, quedan algunas brechas o oportunidades para mejorar en los cultivos. Dentro de las cualidades del cultivo, lo hemos conversado ya a través de esta presentación alguna, es un pez endémico, es muy relevante esto cuando se trabaja y cuando uno comunica esto a cualquier grado de comunidades, eh, autoridades, ambientalistas, pescadores, empresas, sectores gastronómicos, proveedores, etcétera. Es una alegre noticia de que los parásitos externos que sabemos que afectan algunos de los cultivos de peces no están presentes hasta el día de hoy en nuestra, eh, no se puede hablar de extensa, pero en varios años que ya hemos probado en los cultivos. En balsa jaula, las enfermedades típicas que generan mortalidad en la acuicultura no están presentes. Tolera bajas de oxígeno, y más bien que tolere bajas de oxígeno, vive bien con sistemas de oxígeno que no son los óptimos que podríamos pensar de una saturación de un 100% como en otras especies, y responde muy bien a las distintas estrategias, a las distintas exigencias que le hemos dado en los cultivos. Muy importante también de mencionar, dado que la corriente de cambio, esta corriente viene del norte, con los programas de la diversificación, eh, que estamos trabajando hoy en día con estos programas. Aquí me voy a sumar a los otros. Estamos en la región de Tarapacá, en la región de Atacama y en la región de Coquimbo, a través de los programas Corvinas, Palometa y Congrio. Por lo tanto, estamos vinculando realmente todo lo que es el norte de Chile. Pero sin embargo, no sin embargo, hoy en día tenemos una gran vinculación y una gran interacción permanente en lo que ya les mostraba, lo que es el centro acuícola que está en Tongoy y con el cultivo en balsa jaula que está en Iquique. Ahora sí, sin embargo, nuestra industria acuícola nacional, lo cual obviamente es una ventaja, contar con insumos y contar con profesionales y consejos y con empresas que ya conocen lo que es la acuicultura, está en el sur del país, esto es en Puerto Montt, y nosotros hoy en día estamos en Tarapacá. Para que se hagan ahí una idea, Puerto Montt y Iquique son aproximadamente 2.800 kilómetros, y si lo ponemos en un contexto europeo, es como de Lisboa a Berlín, de Portugal a Alemania. Es una distancia larga, lo cual implica un desafío, y más bien que un desafío, aquí se muestra que hay una oportunidad para desarrollar esta industria también en el norte de Chile. Algunas de las actividades las cuales necesariamente estamos hoy en día eh, subcontratando o llevando o buscando apoyo, y que tenemos que ir finalmente al sur, y lo que queremos hacer a través de una red de logística de vinculación local, son servicios de buceo, insumos y materiales, manejo de los residuos, embarcaciones, arriendo de maquinaria específico, servicios de fabricación, mantención, fletes y mano de obra
especializada en toda esta faena. Hemos traído muchas veces gente que viene ya, como he mencionado, 2.800 kilómetros al sur, pero lo que aquí está la oportunidad es poder desarrollar esta industria en el norte de Chile para poder abastecer, como les mencionaba, un sector bastante grande que lleva desde Tarapacá a Coquimbo. Eso, creo que estuve dentro del tiempo, Alejandro. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Cristóbal, por la excelente presentación y el video demostrativo que presentaste sobre todo lo que están haciendo en el norte. Efectivamente han llegado varias preguntas para Cristóbal y quiero comenzar ligando una de las preguntas con lo que acabas de comentar, Cristóbal, respecto de esto de la logística. Y que tiene que ver con la logística, con la alimentación. Nemesio Valdebenito, debe ser probablemente, pregunta cómo pretenden enfrentar la sustentabilidad de la cría de corvina, si es una especie carnívora que demandará un importante porcentaje de harina de pescado. ¿Cómo lo van a hacer desde el punto de vista de alimentación? ¿Cómo va eso? Bueno, hay un gran desafío. En una especie nativa, 100%, estamos hablando, los estudios, las estadísticas de cultivo muestran que se necesita aproximadamente 4 o 5 kilos de pescado para poder hacer crecer ese pescado, ese pez nativo, a 1 kilo de peso. Eso es un factor de conversión. Y cuando le llevamos el punto de vista de la acuicultura, en general uno trabaja con valores ya bajo 2, porque uno está controlando más las dosis y uno puede regular y tener una técnica de alimentación adecuada. Hoy en día nosotros estamos con un factor del 1,3, 1,4 y lo estamos buscando llevar a 1,2 aproximadamente, esa es nuestra meta de aquí a 2 años. Eso ya es un gran punto del punto de vista de la sustentabilidad para lograr este desafío. Lo otro, efectivamente, es un pez que requiere harina de pescado y está se podría decir, doble juego, de que tenemos una industria de salmones en el sur, el cual hoy en día ya tiene un gran reemplazo hacia proteínas de origen vegetal y lleva a la pregunta de que dicen, pucha, pero este pescado ya no está comiendo sus fuentes naturales y está comiendo principalmente vegetales. Porque ahí como que ya nos desplazamos un 500% al otro lado, pero tampoco queremos que quizás sea solamente harina de pescado. Entonces hay que buscar ahí la mejor manera de poder disminuir un poco lo que es harina de pescado para lograr también ahí un factor de sustentabilidad, sostenibilidad. Básicamente a través de desarrollo de dietas por el tiempo. Estos estudios llevan 10, 12 años. Del punto de vista de desarrollo, una especie es relativamente corto, pero efectivamente ahí hay una oportunidad todavía para la mejora. Gracias, Cristóbal. Carolina pregunta, ¿cuánto tiempo se estima que queda por investigar para poder contar con esta producción de manera masiva? ¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, las principales brechas que aún quedan por resolver? Del punto de vista del tiempo, yo creo que en los siguientes 2, 3 años debiésemos pasar este cultivo, quizás ya buscar más cercano a las 80, 100 toneladas y a los 5, 7 años si siguen dando las condiciones de cultivo y seguimos cumpliendo los planes y las proyecciones, debiésemos estar ya en 500, yo creo, toneladas. Las principales brechas técnicas o los principales desafíos los vemos con el crecimiento de la especie. Acá hay un ciclo que estamos hablando de mar que podría ser 2 o más años y obviamente eso es un costo que hay que pagar por 2 o más años antes de tener un retorno para la o las empresas que se aventuran en esta iniciativa.
Entonces, buscar ahí una mejor relación, quizás salida del producto o la talla comercial indicada, para poder quizás acortar un poco esa parte. Gracias. Edison, ¿Puedo hacer una precisión, Alejandro? Sí, Flavio. A la pregunta de Nemesio Valdebenito respecto a la sustentabilidad de esta especie, yo creo que es interesante mencionar que en paralelo al tema de la alimentación de harina de pescado, se está llevando a cabo ahí en la región un FIC, que se llama Formulación de Alimentos de Peces utilizando subproductos, donde está trabajando la UCN, la Universidad Católica del Norte, SEASA. Es un proyecto, tengo entendido, también Agua Pacífico, que está generando formulaciones a partir de descartes de la industria de la zona, desde un concepto de economía circular. Es un proyecto que está siendo impulsado también por el PER Masmar, y las formulaciones que se están haciendo respecto de esta nueva alimentación que reemplaza la harina de pescado, se está pensando hacer pruebas de dietas en corvina, ¿ya? Sí. Y por lo tanto, ahí tú te puedes ver que hay una actividad interesante de Agua Pacífico vinculado con todo este canal para solucionar el tema de la sustentabilidad a largo plazo. ¿Ya? Va a ser con corvina y, si no me equivoco, también va a ser con ceriola a través de Acuinor. Pero ahí Muriel podría dar más datos de aquello. Eso nada más para precisar el tema de la sustentabilidad. Ok, Flavio, muchas gracias. Gracias, Flavio, y por el comentario. El apoyo de la respuesta. Cristóbal, preguntan también, considerando que la talla de cosecha es cercana a 1,5 kilos, preguntan cuáles son los rendimientos de carne de la corvina. Van de un 35 a un 40% el filete sin piel, sin espina. Bien, excelente. Buena cantidad. También nuestros amigos de Perú preguntan, saludos, ¿cómo se está hablando del impacto que pudiera tener al desarrollar este tipo de cultivo en relación a la capacidad de carga de las áreas marinas? Bueno, estamos recién partiendo, yo creo, pero ¿cómo se evalúan esa capacidad de carga? Sí, va a depender mucho del sector que vayamos a decidir finalmente cuál va a ser el sector de cultivo. Hoy en día se están buscando zonas, podría decir, con más corriente que vayan a desplazar esto, como también hoy en día hay técnicas más modernas también para poder acumular y para poder finalmente extraer lo que son alimentos no consumidos. Pero estamos un poco verdes todavía para dar una respuesta más consolidada con respecto a eso. Excelente, gracias. Fernando pregunta si existe alguna transferencia o intercambio tecnológico con productores de corvina en España, dados sus volúmenes de cultivo. No. La corvina chilena, la Silus gilberti, está dentro de la misma familia de la corvina europea, pero la corvina europea, desde el punto de vista de crecimiento, es diferente a lo que es la corvina chilena. No tenemos relaciones hoy en día. Un par de científicos que están colaborando de la Católica del Norte con científicos de la corvina europea, pero no es más que eso. Uh-huh. Renzo Pepe, desde el norte de nuestro país, pregunta, sabemos que el norte de Chile tiene condiciones bastante particulares, principalmente por las mínimas de oxígeno. Pensando en esto, ¿has visto alguna otra zona del norte de Chile para el cultivo de esta y otras especies que tengan estudios oceanográficos de la zona como para saber cuáles serían las zonas aptas para acuicultura de peces nativos? Se han hecho algunas caracterizaciones, pero no desde el punto de vista del oxígeno que vayan a tener. Se han evaluado otras condiciones, como otras condiciones clásicas para un cultivo acuícola, profundidad, cercanía a la costa, cercanía a los suministros. Pero el punto de vista del oxígeno es donde, que es una dificultad, es donde la corvina muestra su fortaleza. Es una especie que resiste muy bien las bajas de oxígeno y además de resistirla bien, sigue alimentándose con bajas de oxígeno que para otras especies significarían niveles letales. Bien, excelente. Yo me voy a tomar la patudez de hacer también una pregunta. Aprovechando, tú comentaste al inicio de que no hay problemas hasta el momento con enfermedades. El cultivo de salmón en el sur ha tenido graves problemas con enfermedades de esos tipos y otros parásitos.
¿La corvina está libre o todavía no tenemos suficiente biomasa cultivándose que pueda estar afectada? Desde el punto de vista de los parásitos, en nuestra experiencia empírica, se desarrolló este cultivo por varios años, o por un par de años, en el Centro Acuícola de Tongoy, y ha estado aproximadamente ya durante 3 años en los cultivos de Iquique, y no se ha visto durante todo este tiempo que haya existido la presencia de parásitos. No es que la corvina no tenga enfermedades, pero no hemos visto que haya enfermedades que nos afecten productivamente. Hay, obviamente, hallazgos. Excelente, excelente. Junto con eso, complementar de que, obviamente, aquí resumido un desarrollo de 12 años en unos minutos, pero tenemos ya un seguimiento de más de 10 años, a nivel mensual o cada 2 meses, de muestras que se envían al laboratorio para poder también respaldar que esto se ha mantenido por un largo tiempo. No es que simplemente nosotros vemos que no se enferman, sino que también estamos con análisis de laboratorio en paralelo. Excelente. Eduardo Díaz pregunta, ¿el cultivo en RAS actualmente no permite trabajar a pH similares al agua de mar? ¿Han podido evaluar las implicancias de esto en el crecimiento de los animales? ¿El efecto del pH? No lo hemos podido evaluar, Eduardo. Ya, es tema interesante para trabajar. Como dicen en el sur, truco y retruco. Renzo Pepe sigue preguntando respecto del oxígeno. Pregunta, ¿de cuánto estamos hablando cuando dicen que aceptan bajos niveles de oxígeno las corvinas? Bajo 30%, bajo 20% de saturación. Bien, bueno, aguantan esto. Tatiana Riquelme nos cambia el paradigma de las preguntas y vamos ahora, ella quiere saber si está pensada la transferencia tecnológica hacia las comunidades de pescadores de la zona norte. Es un temazo esto de la transferencia y querer poder y trabajar en conjunto con las comunidades. Aquí viene un tema de que los pescadores son pescadores. Nosotros hoy en día somos acuicultores. Lo encontraría difícil que de la noche a la mañana le pidamos lo mismo que a mí, que el día de mañana me pidan, oye, tú mañana vas a trabajar como pescador, si al final son peces. Tienes una cierta afinidad. Sí, hay una cierta afinidad, pero es un trabajo diametralmente distinto, del cual no tengo nada de experiencia y lo voy a hacer mal por mucho tiempo como pescador. Y es muy probable que si de la noche a la mañana los pescadores le pedimos esto, no vayan a tener un éxito. A no ser de que vaya con un programa de acompañamiento bastante fuerte, el cual es absolutamente también posible de lograr, pero todo eso son financiamientos aparte para poder desarrollar esto. Lo otro que hoy en día, por lo que estamos viendo por estas tasas de crecimiento mencionadas, si bien tiene un factor de conversión muy atractivo, mortalidades bajas, tolera muy bien la zona del norte, pero aquí estamos hablando de que esto va a ser un cultivo de un volumen superior a probablemente después, para que sea rentable, a unas 500 toneladas. Por lo tanto, no es algo fácil de manejar y implica un recurso o una inversión de largo plazo, que también hay que apoyar. Entonces, si la tecnología no es una tecnología, por ejemplo, quizás de un cultivo de molusco, en el cual es tener un par de linternas, un par de cuelgas y esperar, es un poco más complejo eso. Yo veo una gran vinculación con el sector de las comunidades, de los pescadores, en un principio, como apoyo a esta actividad que estamos desarrollando. Se necesita mano de obra calificada en los cultivos en mar, y que nos puedan apoyar como ya lo han estado haciendo en Iquique. Ya hemos tenido trabajo con caletas, pero a través de esa manera, no a través de que ellos hagan el cultivo.
Gracias. Perdón, para precisar, Cristóbal, el Sí. espacio de ayudar a los pescadores artesanales, a las caletas del norte, a través de un programa de repoblamiento de juveniles. ¿Cómo lo ves tú? Un programa público, por ejemplo, de repoblamiento de juveniles. ¿Es una opción que uno puede apoyar ahí a los pescadores? Sí, complementando mi respuesta, eh, dentro del Centro Acuícola Tongoy trabajamos con las comunidades locales constantemente y también con los liceos de la zona y sea empleo y capacitación a través de muchos años desde el Centro Acuícola Tongoy a la comunidad tongoyina o a la región de Coquimbo. Ahí hay una interacción constante y capacitaciones en los cultivos. Y también, como complementaba Flavio, se puede tomar como un plan de repoblamiento de juveniles para que después haya un aumento en las pescas en la zona. Hemos podido ver a través de los estudios de genética de que la corvina es una especie que tiene zonas, no es una especie que va a migrar desde el norte de Perú al sur de Chile, no, se mantiene en zonas delimitadas. Interesante. O sea, perdón, Cristóbal, ¿estas especies se quedarían dentro de un sector y no serían migrantes? Exactamente. Ahora, ese sector no podría delimitar, no podría dar una precisión. Ya. No va a Pero ser más que probablemente como un pescado de roca, pero sí va a estar dentro de un sector. Acá Luis Espinosa pregunta, aparte de felicitarte por la charla, pregunta ¿cuánto es el tiempo que lleva entre la captura, acondicionamiento y el primer desove? Si es que se quiere instalar en otro sector, entre captura, acondicionamiento y desove. 2 a 4 años aproximadamente. Wow, tiempazo. 2 a 4 años. Bien. Te voy a juntar dos preguntas de Edison Serrano, una que tiene que ver con si han determinado los requerimientos de lisina para el crecimiento de la corvina y cuál es el efecto de la temperatura en el crecimiento de Tendría que revisar después, podríamos conversar con Edison, no lo tengo aquí a la mano, el efecto de la lisina tendría que revisar, en verdad. El efecto de la temperatura, como muchas otras especies, hay un efecto de la temperatura en el metabolismo de los peces. Los inicios del cultivo de la corvina se iniciaron en Puerto Montt, con ejemplares capturados en Puerto Montt, con desove y juveniles producidos en Puerto Montt, y obviamente las temperaturas de Puerto Montt no eran propicias, no había prácticamente un crecimiento en esa época, estamos hablando ya del año 2003-2005. También con el conocimiento que se tenía en esa época, que es bastante menor al que conocimiento que tenemos hoy en día. Estas corvinas de ahí se trasladaron a la región de Coquimbo, donde también se hicieron experiencias a distintas temperaturas, en lo que es también un cultivo en balsa jaula, y se determinó de que necesitamos temperaturas más óptimas para la especie, y estos cultivos se llevaron en balsa jaula hacia el norte de Chile, cuando nosotros en Tongoy seguimos trabajando en los cultivos en tierra, donde podemos trabajar y condicionar la temperatura del cultivo. Bien, y yo creo que la última pregunta ya, en función de que este ha sido un programa exitoso, el cultivo de corvina y todo lo que ha conllevado, ¿cuáles son los principales problemas, pensando en una persona, un grupo, una empresa, un conglomerado que se quiere instalar con peces? ¿Cuáles son los principales problemas o brechas en la tecnología de cultivo que se han detectado durante el programa? O sea, mire, saben que realmente hay que pensar en esto primero y no en el acondicionamiento, o realmente eso es lo fundamental, los tamaños son importantes.
¿cuál es tu visión respecto de cuáles son los problemas que uno debería tratar de contestarse a priori gracias a la experiencia que ustedes han tenido con el programa? Mi respuesta al sector empresario sería que esto es una tecnología altamente atractiva, que las brechas se han ido superando una a una y que más bien nos debiésemos sentar a proyectarnos cómo va a ser el futuro negocio. Ya las grandes brechas están resueltas, siempre se puede trabajar, siempre se puede mejorar. Se puede trabajar todavía lo que es la parte nutrición, lo que es la parte engorda. Doctor Cobo, yo tengo una pregunta. Si alguien estuviera interesado en comprar juveniles de corvina ahora para un cultivo particular o un emprendimiento, ¿eso es posible? Sí, es posible. Tenemos un convenio ya firmado con uno de nuestros asociados con respecto a eso, y sí, se pueden comprar juveniles de corvina. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bien, ya estamos casi a las 11. Quiero agradecer al director del programa Corvina por su excelente participación en esta primera charla de nuestro ciclo dedicado a la promisoria cultura de peces nativos que se está desarrollando en esta zona norte del país. Desde ya los dejamos invitados a nuestra siguiente charla, que será el próximo miércoles a la misma hora, sobre la tecnología de cultivo de cojino al norte. Y esta exposición la realizará el profesor académico Héctor Flores, que es académico de la Universidad Católica del Norte, la Facultad de Ciencias del Mar, y que el que está encargado del programa del cultivo de cojinoa del norte para esos eventos. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Agradecemos las preguntas que no alcanzaron, se las enviaremos a Cristóbal y le mandaremos también los mails que corresponden para los que quieran hacer contacto con el doctor Cobo para lo que realmente necesiten.